¿vale? Pero bueno, ¿qué me quedé con ustedes? Con la ineficacia del acto jurídico. Ineficacia del acto jurídico. Ok, entonces ya hablábamos de que hay 4 formas de saber de esta ineficacia, ¿no? En teoría de las nulidades, de inexistencia, inoponibilidad e ineficacia simple. Ya teníamos ese listado de 4, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver una de cada. ¿O no vimos ninguna? No. Entonces la primera ya se la saben, ya la tienes anotada. Sí, porque les digo, ya se sobrepone parte de obligaciones con contratos. Pero yo no hice los comercios. Es la ineficacia con relación a la teoría de las nulidades. De la nulidad, ¿qué dice? De los elementos de... ¿Cuáles son esos elementos de nulidad? Ya los vimos. Es capacidad, forma, licitud y veracidad. ¿Vale? Ya no hay que decir más. De todos los elementos que vimos, no están estos. Es ineficacia por causa de la nulidad. ¿Nulidad cuál? Hay 2 clases de nulidades. Absoluta y relativa. ¿Cuál es la absoluta? Cuando no hay ninguna forma de revertir esa nulidad, porque ya hay disposición por forma de derecho que determina ello. Relativa es cuando nos supeditamos a la voluntad de quién, de los interesados, beneficiados, parte, como ustedes quieran denominarlo, que son quien dicen no hay ningún problema, puedo sobrepesar esta falta de, decíamos, de forma. ¿Por qué? Porque la forma, ¿quién la pone? Las partes. Entonces, si las partes dicen no hubo problema, no lo hay. ¿Sí lo entendemos? Bueno, ok, ya de eso no hay ningún problema. ¿Cuál es el que pusimos el ejemplo en su momento cuando lo discutíamos? Lo de la escritura pública y el registro público, ¿no? Y decíamos que para que haya un traslado de dominio de un bien inmueble, un bien raíz, ¿qué tiene que pasar? ¿Dónde debe constar esto? ¿En dónde? Antes de eso, en escritura pública para posterior registro. ¿Quién lo dice? La ley, a ver, 1491, si no me recuerdo. Ya nada más estamos recuperando lo que ya vimos, lo estamos agrupando, como nos lo pide este temario, en la teoría de la nulidad. Artículo 1491. Deben constar en escritura pública los contratos por los cuales se transfiera o modifique el dominio de bienes inmuebles o se constituya un derecho real sobre ellos. Ok, ¿lo entendemos? Entonces debe estar en escritura pública, es un requisito que te pide la ley. De lo que estamos platicando, falta de estos requisitos puede acarrear la nulidad. ¿Cuál? Absoluta o relativa. ¿De cuál sería la falta de que conste un instrumento notarial? Absoluta o relativa. Entonces no existen los contratos privados de compraventa de bienes raíces, es relativa. Y si no, tampoco existiría la futura acción de otorgamiento de escritura pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya lo platicamos. Acuérdense que dijimos, tenemos que aterrizar también la realidad de nuestra sociedad, donde no hay el recurso para comprar, dado, o no hay el recurso para comprar el bien, más pagar impuestos, más pagar registro, más pagar honorarios de un notario, ¿sí? Hablemos de la realidad de nuestro bonito México. Entonces, fuera absoluto es cuando todos tenemos los medios para y no lo queremos hacer, pero entendamos, no se cuenta con ello. Pero bueno, ineficacia con relación a la teoría de las nulidades. Es ineficaz, ¿por qué? Porque está viciado de nulidad. ¿Cuál? Absoluta o relativa. ¿De qué depende si es absoluta o relativa? Si estamos hablando de la forma o de la ilicitud, ¿sí? Si es ilegal, ¿es relativa o absoluta? Es absoluto. Absoluto, porque ya su denominación nos está indicando que ya hay una disposición que nos dice, aunque ustedes estén de acuerdo. Y eso ya lo platicamos cuando burdamente les ponía ejemplos de vender algo ilícito o fuera del comercio por cuestión de derecho. ¿Sí lo recuerdan? Ok. Ineficacia con relación a la teoría de la inexistencia. Esta se caracteriza por la falta de los elementos que crean de existencia. ¿Cuáles eran esto? La voluntad, el consentimiento, el objeto, la solemnidad. Falta algo de esto, es inexistente. ¿Por qué será inexistente si en el de nulidad decíamos forma y acá hablamos de solemnidad, compañero? Porque hay contratos que exigen la solemnidad, ¿Cuál que sería la solemnidad? darle formalidad, porque en el contrato de matrimonio tiene que estar el juez, lo tiene que firmar, Y si no está el juez y no lo firma, te lo firmo yo. porque carece de eso. Ya he ido a muchos matrimonios. Sí, Ya me yo- casé, ya sé cómo se hace. Pero carece de formalidad. Bueno, carece de esa solemnidad que exige la ley. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Es como si no se hubiera celebrado. ¿Por qué? Porque es el ABC de cómo hacer lo que dicta la ley, sin el cual no tendrá esa
pues podemos decir validez, pero que acarrea que como si no hubiéramos hecho nada, como si estuviéramos simulando, como si te casaras en kermés. Que yo te case es lo mismo que te cases en kermés. Para los efectos legales no existió. ¿Sí lo entendemos? Pues tendremos que ver en su momento cuáles son los requisitos previos y durante la celebración del matrimonio para entender que cumple con toda una solemnidad ABC de cómo hacerlo, que va a producir efectos jurídicos, ¿sí? ¿Cuáles? Que realmente estés casado, que te obligues a vivir con la persona, que, a ver, pregunta, ¿qué te obliga a perpetuar la especie? ¿Sí? ¿Es obligación del matrimonio? Porque ya se reformó su concepto de matrimonio y ahora ya no es un solo hombre y una sola mujer, entonces no podemos encasillar, ¿sí?, a perpetuar la especie cuando biológicamente no es posible. Tendremos que hablar de formar una familia, ¿sí lo entendemos? Y como concepto de familia, la familia es desde su mínima expresión, que es la pareja, y puede crecer hasta donde ustedes quieran. Ojo, acuérdense que aunque ya se los hayan dicho hace 2 años, esto es familia, son lo que debe pasar, todo se va adaptando a las necesidades sociales. Entonces lo que ya estudiaron, ¿qué creen? No sirve, hay que volver a estudiar. Entonces nosotros es completamente en esto. Ya se los avisé, ahorita el procedimiento que les van a enseñar, cuando ustedes egresen, ¿qué creen? Ya no va a servir, los aviso. ¿Sale? 2020 se acaba eso. Pero bueno, mientras uno cumple con decirles lo que hay. Entonces hay que actualizarle, no hay que quedarse con la idea, porque si fuera así, pues imagínense, cuando yo estudié cuánto ha cambiado la ley. Si no me pongo a estudiar, pues ahorita le estaría diciendo sandeces, ¿vemos? Entonces por favor recuperen esa idea y lo que ya vieron, a menos que sea filosofía, teoría, bueno, eso no hay problema, pero cuando es contenido en la ley, a cada rato, ¿vale? ¿Qué dice el 1922? Artículo 1922. Son aplicables al acto jurídico inexistente las siguientes disposiciones. Versión primera. No produce efecto legal como acto jurídico. Ahí está la primera. Si no existió, no hay consecuencias jurídicas. No pasó nada, estamos regresando, cuando es inexistente estamos regresando hasta un momento antes de haber realizado el acto. Ahí tengo una duda. Oye, ¿se acuerdan que les puse el ejemplo? Se casó el papá con la hija. Y ya después nos dimos cuenta que era el papá y la hija y se produjo nulidad absoluta del acto jurídico llamado matrimonio. Pero ¿qué crees? Antes de disolver ese matrimonio, bueno, de nulificarlo, quedó embarazada la hija. ¿Podemos cumplir con lo que dice este artículo? ¿Se los vuelvo a leer? La fracción primera. ¿Produce efecto legal como acto jurídico? No procede efecto legal como acto jurídico. Para efectos del menor son los padres. Entonces, si el acto jurídico, sígale. Fracción segunda. Fracción segunda. Es susceptible de producir efectos únicamente como hecho jurídico. Entonces, ¿qué será? Hecho jurídico. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ya no surte como acto jurídico. Ya no está el núcleo de la sociedad, que es la familia. Ellos no pueden ser una familia porque es el papá y la hija. ¿Sí lo entendemos? Entonces, ¿qué produce como hecho jurídico? Simplemente va a servir el reconocimiento sobre el menor, pero ya no como pareja. ¿Sí lo entendemos? Sígale. Fracción tercera. No es susceptible de valer por confirmación ni por prescripción. ¿Confirmación qué es? Pues que vayan los dos y digan, no, sí, estamos de acuerdo. Yo sé que es mi papá, yo sé que es mi hija. Estamos de acuerdo en formar una familia. No, la sociedad no lo va a aceptar. Lo vamos a repudiar y vamos a impedir que genere. Incluso se está previendo ahí la comisión de un delito. ¿Sí lo entendemos? Y hay que analizar a partir de cuándo se dio la relación para ver si metemos al señor a la cárcel, ¿no? ¿Sí lo entendemos? Bueno, y dice por prescripción, pues es lógico. Si está impedido totalmente, no es de esperarse 5 o 10 años a ver si para 5 o 10 años ya me dejan casarme con mi hija. No opera ese transcurrir del tiempo, ni es prescripción negativa ni positiva, ¿sale? Ni es adquirir un derecho ni el ejercicio de una obligación, simple y sencillamente no se puede. ¿Es todo? No. Fracción cuarta. La inexistencia puede invocarse en juicio por todo interesado. Y fracción quinta. La sentencia sobre la inexistencia es declarativa. Dice el anterior, ¿no? Por cualquiera que se entere, ¿sí? Por cualquiera que se entere que falta solemnidad, que falta cualquiera de los requisitos que ya vimos, simple y sencillamente te darás del conocimiento. ¿Eso te vuelve parte? No, simple y sencillamente haz de cuenta que eres niño chiquito y vas y los acusas con su mamá, que va a ser el juez y el juez ya tiene que determinar qué es lo que procede o no. ¿Cuál juez? ¿El del registro de Estado Civil de las personas en la situación del matrimonio de papá e hija? Duda. ¿Con quién los acusamos? ¿Juez del registro civil de las personas? Es el que celebró el acto. A él le vamos a decir, oye,
los dos, la pareja que casaste, que acaban de salir, es el papá y la hija. Es más, mira, ya te traje copia del acta de nacimiento de ella, donde es su papá. ¿Es con él? Sí, con el juez de lo familiar. Pues por su nombre lo indica, uno es un juez administrativo que carece de imperio porque no forma parte del poder judicial, y el juez de lo familiar tiene ese imperio por ser parte de este órgano. ¿Sí lo entendemos? Uno es un juez con una autoridad. El juez del registro civil de las personas, por muy juez que se llame, es un servidor público administrativo. No tiene la posibilidad de hacer valer nada. Y en el momento que tenga conocimiento de cualquier conflicto, incluso en un divorcio administrativo, inmediatamente dejará de conocer y lo mandará a la ciudad de Puebla, juez de lo familiar, a otros distritos, juez de lo civil, para que él resuelva y le diga qué hacer. Él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no tiene esa capacidad para tomar decisiones. Ellos no nos llenan espacios. Por eso, cuando vieron actas de registro civil de las personas, les tuvieron que decir, son servidores públicos, pues que no los espanten, que no vayas y digas, oiga, vengo a hacer el trámite. No, no se puede. No, ¿cómo no se puede? Vengo porque se debe de hacer, ¿sí? Pero ustedes luego cometen el error que toda persona que está en una oficina ya es, señora autoridad. No. Lean Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado para ver quién es una autoridad, quién sí puede hacer valer sus determinaciones, quién tiene fe pública, y quien esté fuera de ese listado es un simple servidor público. ¿Lo entendemos? Que no puede conocer de ningún tipo de conflictos. Oye, se están divorciando administrativamente, ¿cuáles son los requisitos para un divorcio administrativo? Digo, para ejemplificar lo que les estoy diciendo. Porque a lo mejor se les queda la idea que es divorcio, pero entonces, ¿cómo se divorcian? Llevar el acta de matrimonio, ¿no? Que la mujer no esté en sí. Que no haya Hijos, posible embarazo, que no haya hijos, no haya bienes compartidos. que no haya sociedad, Conyugal. ¿sí? ¿Qué más? El consentimiento de Que tengan un año de matrimonio, que el consentimiento es básico, ¿no? ¿Lo entendemos? Y si analizamos eso, que no se peleen por los hijos, que no se peleen por los bienes, ¿sí? Que no haya nulidad del acto, es decir, que no haya ningún conflicto, que nada más baste, queremos divorciarnos, eso es todo, y en nuestro breve matrimonio no tuvimos hijos, no compramos nada, no hicimos nada juntos más que pelearnos. Entonces, ya, cada quien en su esquina. Con eso, reiteramos, ¿por qué lo puede hacer? Porque es administrativo, basta llenar una solicitud y darle trámite, eso es todo. En el momento que hay un conflicto, juez de lo familiar, autoridad judicial, tú puedes resolver, ¿sale? No, pero bueno, eso ya se lo saben. Entonces, ¿problema con esto? ¿No? Bueno, entonces ineficacia con relación a la teoría de la inexistencia. En el otro, de nulidad, veíamos ciertos requisitos que ya platicamos, que ya analizamos, por eso no pierdo el tiempo. No los cumples, es nulo. En el siguiente, no los cumples, es inexistente. ¿Sí? Siguiente, ineficacia simple. Se presentan las obligaciones sujetas, a condición suspensiva. Cuando estas últimas no se realizan, pudiendo subsanarse mediante la ratificación y la prescripción. ¿Qué es una condición suspensiva? Eso lo vieron cuando había testamento, lo vieron cuando hablaron de obligaciones. la condición suspendida. ¿El qué? El acto previo. El cumplimiento de, si lo entendemos, te estoy diciendo, hasta que no pase esto, no se va a cumplir con lo principal, ¿sale? ¿Y qué te está diciendo? Si en un momento dado no se cumple con esa condición suspensiva, bueno, podemos subsanar esa deficiencia bajo dos supuestos. Uno es que se dé la ratificación. En otras palabras, partes van a decir, no hay problema. ¿Por qué? Porque las partes pusieron esa condición, a fin de cuentas no les reflejó gran problema y pueden por ratificación llegar a un acuerdo. La otra está un poco más difícil, por prescripción. ¿Qué creen que pase? Hay una condición suspensiva que prescribe, nos tenemos que esperar hasta que prescriba. ¿Cuál será esa prescripción? ¿Positiva o negativa? A ver, ¿cuál es la positiva? Cuando a través del paso del tiempo se adquiere un derecho. Ejemplo clásico, la Suprapio. que es el mejor ejemplo, que es la adquisición del derecho real sobre determinado bien por el paso del tiempo, cumpliendo con los lineamientos básicos de comportarse como dueño, tener un justo título, bla, bla. ¿Sí lo entendemos? Pero bueno, ¿y cuál será la negativa? Es el ejercicio
el hacer valer esa obligación a un tercero. Yo pierdo un plazo de tiempo y si en ese tiempo no te exijo, te liberas, ¿sí? ¿Dónde está una prescripción negativa? Ejecución de sentencia. ¿Cuánto hay? ¿Cuándo se termina para una ejecución de una sentencia? Bueno, no están en procesal. Ok. ¿Cuándo prescribe una pensión alimenticia? ¿A los cuántos? A los 18, a los 18, a los 22, sale. Bueno, ok, no son de acá, de mercantil, entonces, ¿cuándo prescribe un pagaré? Depende de la fecha que hayan pactado. No es cierto. 5 años. No, 3 años, ¿no? 3 años. Independiente de la fecha, al momento de que se venza, tienes 3 años para cumplir. Esa es la ley general. Cuando ya salgas de acá vas a ver que es. No importa. Ajá. Entonces, una ejecución de sentencia con 5 años, lo mismo que una pensión alimenticia, de forma retroactiva se puede cobrar 5 años. Es decir, tienes 20 años y llegas y le dices, papá, nunca me mantuviste, págame los alimentos 20 años. No se puede, solo es retroactivo, 5. Entonces tienes 20, ¿hasta dónde le puedes cobrar? A partir de que cumpliste los 15 a los 20. Ya lo demás, ya no. ¿Cuál sería el razonamiento para eso? De los alimentos. ¿Por qué no podré cobrar los 20 años? ¿O los 22 que decía usted o los 18 que decían acá? ¿Por qué no? Volvería impagable. Pero te los debes, ¿no? Comiste y los tenía que pagar el señor o la señora. ¿Cuál sería el razonamiento de no? A ver, apelo a sus dudas y conjeturas. ¿Por qué no puedo cobrar la pensión de es más, no 20, vamos a ponerles un niño de 15 y acaban de encontrar al papá? ¿Por qué no le puedo cobrar los 15 años que ya alguien más ya mantuvo al chamaco? Porque nada más 5. Es más, ustedes son los padres, les llega ahorita el bodoque de 15 y les dice, págame 15 años. ¿Qué es lo primero que les dirían? Ustedes son los padres. ¿Qué es lo primero que les dirían? Alimentos. ¿Cuáles son los extremos que hay que acreditar en una acción de alimentos? ¿Cuáles son los 2 puntos cruciales que tengo que acreditar en un juicio de alimentos? El parentesco. La necesidad. No, la necesidad. ¿Y cuál es el otro? La posibilidad. Si tú me llegas como bodoque de 15, de 20, de 18, lo primero que te voy a decir, si estás aquí vivo y estás reclamándome algo, es porque tuviste a comer. Entonces, ¿dónde está la necesidad de tu acción? Falta de un elemento, ya no hay acción. ¿Lo entendemos? Y es lo primero que les van a decir. Bueno, entonces, ¿cómo es posible? ¿Cuánto tiempo tarda en morirse una persona de hambre? Si es que nos vamos burdamente nada más a la ingesta diaria. 3 semanas, tienes 15 años. Alguien te mantuvo y si te mantuvieron es que no hubo necesidad. Entonces, no me necesitas, ¿por qué hoy? Es lo primero que yo contestaría. ¿Sí lo entendemos? Hasta esos 5 años están en la tablita, porque me tienes que demostrar que esos 5 años me necesitas. Y si estás acá bien vestidito, bien comido, gordito, cachuponcito, pues es que no lo necesitaste, ¿verdad? ¿Sí lo entendemos? Pero bueno. Apréndanse eso y eso lo vieron en cuando hablaron de familia, ¿sí? Cuando hablaron de parentesco, cuando hablaron de patria potestad, cuando hablaron de derecho de los ascendientes y de los descendientes, porque es un derecho recíproco, ¿sí? Pero bueno, regresamos a nuestra clase. Entonces estamos en eficacia simple. Decíamos, esta puede subsanarse por ratificación, ya sea que las partes concuerden y digan, ¿sabes qué? No hay ningún problema. Se pactó que a 2 años tenía que pasar esto, no hay problema, no nos esperamos, que se cumpla ahorita, o te dispenso de esto, ¿vale? Y la otra es por prescripción. Para eso hay que saber cuáles son los extremos legales que te maneja tu Código Civil y tu Código de Procedimientos Civiles para determinar en cuánto tiempo prescribe. ¿Por qué? Porque ya no me puedes exigir que lo haga porque tuviste tanto tiempo para. Entonces, ¿a qué voy? Cuando redacten sus contratos, chequen esas prescripciones. A lo mejor le estás fijando una condición y todavía le das más tiempo para su cumplimiento de lo que en el tiempo que prescribe. Entonces ya se está liberando sin necesidad de cumplírtela. Tú solito te estás poniendo, ¿sí?, el pie. ¿Lo entendemos? Entonces, por favor, y como le decía su compañero, y una vez que te aprendas cuáles son las fechas de esa prescripción, ocupa un poquito tus estudios, razona un poquito más, porque eso no lo dice la ley, y ahora busca cómo podrías subsanar esa prescripción, cómo podrías alargar la misma para que en 3 años no pase. ¿Lo entendemos? Pero eso ya no se los voy a enseñar yo porque eso ya es de experiencia. Lo que sí viene en la ley es la prescripción, los tiempos. Lo demás hay que ponerse a estudiar, a leer, porque siempre les he dicho, la ley no se rompe, se dobla, te da gusto. Entonces, pero eso es lo que nos va a distinguir a unos de otros. Entonces, por favor, de inicio repasen civil 1, 2, 3. ¿Vale? No les cuesta nada. ¿Problemas con esto de ineficacia simple? ¿No?
¿Dónde viene eso? Por si lo andan buscando, compañera. Creo que en el 1547, por ahí debe venir. Sí, no crean que viene todo pegadito. Ahí te voy a hablar de las condiciones que puedes poner en las obligaciones y te viene todo una serie de un capítulo muy interesante. Pero nada más léanlo para que se ubiquen. 1547. Artículo 1547. La condición es suspensiva cuando el nacimiento o el cumplimiento de la obligación depende de la condición misma, según la voluntad de las partes. ¿Ya lo encontraron? Sí. Pero ese es un artículo. Ahí les faltan como otros 30 que pueden leer sobre las condiciones suspensivas. Y acuérdense que no se lee artículo 1, 2, 3 y 4. ¿Qué pasó? La vi que alzó la mano. Ajá, bueno, es que, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, cumple con los requisitos de validez y existencia, pero su ineficacia se debe a motivos ajenos de su validez? Bueno, o sea, ¿Cuáles serían los motivos ajenos? Recuerden que los contratos son lícitos, valores en dinero, y la otra que está buscando es posible. Entonces esa posibilidad o esa imposibilidad que usted está manifestando ya la tuvo que haber analizado desde el momento de la celebración del contrato. Si te voy a establecer una condición suspensiva, de inicio tengo que ver primero cuáles son las que prevén la ley, que se pueden establecer. ¿Por qué les dije hace rato sucesiones? Porque ahí vienen, ¿sí? No me puedes poner, pues mientras no pases la noche en la casa embrujada, ¿sí? Primero encuentra la casa embrujada, ¿sí lo entendemos? Entonces ya sale de la posibilidad, ¿entendemos? Oye, te voy a poner una condición que es prohibida por la ley. Oye, hasta que tengas hijos. No te puedo obligar a tener descendencia si tú no lo deseas. Hasta que te cases o te cases con él. ¿Quieres? Ahí está. Pues no te puedo obligar a casarte con él. ¿Lo entendemos? Entonces eso ya lo vieron en sucesiones y también lo vieron en obligaciones. ¿Qué condiciones puedo poner y cuáles no? Y desde ahí ya establecí la posibilidad de realizarlas. Lo que estábamos previendo en la ineficacia simple es que muchas veces no concuerdan los tiempos de su cumplimiento con la prescripción, ¿sí? Entonces, vaya ese desfase, con la pura prescripción ya te liberaste, ya no estás obligado a cumplir por disposición de la ley, por mucho que lo hayas pactado, ¿entendemos? Pero bueno, entonces la posibilidad, esa ya la pudiste haber determinado, eso ya habla de tu experiencia y de tu razonamiento sobre el asunto concreto. ¿Qué ejemplo? Pues no, porque no tenemos un contrato que ahorita podamos poner una condición suspensiva, ¿no? Pero pues eso ya hay que razonarlo un poquito. ¿Más dudas? bueno, es que encontré uno que decía que, por ejemplo, en el artículo 2222 del Código de Puebla, dice que un donante, bueno, alguien que hizo la donación puede revocar esa donación porque al que le donó cometió, por ejemplo, un delito. Entonces dice que Eso también es de sucesiones. Recuerda que cómo puedes perder los derechos hereditarios es por cometer un ilícito en contra del autor de la herencia o en contra de los coherederos. Ajá. Eso prescribe. Es lo que estás pensando en el delito. No, porque ya la ley te lo dijo. Si lo acreditas, no te establece un tiempo para acreditarlo. Con que lo acredites está fuera de. No te da la opción que en 2, 3, 4 meses. ¿Sí lo entendemos? Por eso les dije hace rato, chequen las temporalidades de la prescripción, que ya no van a ser dadas por las partes, sino quien las dispone, la ley. Pero si la ley ya te dijo, si pasa de aquí para acá, automáticamente pierdes tu derecho, ya no te está diciendo si pasas para aquí para acá en 20 años, en 10 años, en 5 años. Te está diciendo con qué pases para acá. ¿Entendemos? Entonces, por eso les dije, chequen las temporalidades, porque ahí está tajante la ley. Si no tiene una temporalidad, no prescribe. ¿Sí lo entendemos? Eso nos va a llevar a leer. Otra vez vuelvo a lo mismo. Su código es bastante grandecito. Hay que analizarlo, hay que leerlo, hay que recorrerlo, porque no sabes qué asunto concreto te va a llegar a tus manos. Es como en un examen. Nada más voy a leer las primeras 5 clases que me dieron. Ya las demás no. Ajá, y si te pregunto de las últimas, ¿sí lo entiendes? Lo mismo va a pasar cuando llegues a poner tu oficina, que llegue algún cliente, una persona te va a decir, bueno, yo nada más estudié Civil 1, no me preguntes de más porque no, ¿sale? Entonces, ¿qué te obliga a ponerte a leer todo? ¿Lo entendemos? Por favor. Pero bueno, eso ya depende de cada uno de ustedes, depende de cuánto tiempo le dediquen pues, a lo que quieren vivir o de lo que quieren comer, ¿no? Ya eso ya. ¿Cómo les digo? Que después de esto ya no sigue otra cosa, ya no hay más. Ya después de la licenciatura ya no, lo demás es hobby, maestría, especialidad, doctorado, ya eso es hobby. Ya de aquí ya sigue la vida. ¿Eres o no eres? Punto. Oye, que tengo el título, sí, pero no eres. Así tengas 20 cuadritos ahí colgados, no eres. ¿Y cómo lo vas a acreditar?
2027, juicios orales, frente a frente, video grabado, con tu cliente a un lado. Ya no le vas a poder decir, ah, no, fue el juez que se equivocó, mira, aquí está, pero yo te promuevo el recurso, el amparo, lo que tú quieras. Ya ese chisme se acabó. Ya se acabó de, ay, ¿esto qué significará? Voy a consultar a otro abogado que me diga cómo le hago. No, es en ese momento, enfrente de todos, video grabado. Ahí, ¿qué le vas a decir? Esa parte no la estudié. Eso no lo leí, si lo entendemos. Por eso es mi preocupación con ustedes, por eso es mi expresión de decirles, es que ya no pueden comportarse como niños. Todavía anteriormente, pues sí, todo escrito, te llevas tu demanda, tu contestación de demanda, tu despacho, estás leyendo, no le entiendes, voy, consulto, googleo, ya, ahí, ya no, si lo entendemos. ¿Qué tiene usted que decir? Y en ese momento, ¿no sabes lo que significó lo que dijeron? Imagínate el abogado diciéndole, señor juez, me lo explica porque no entendí qué dijo mi contraparte. Y luego en YouTube ya te subieron tu video, las embarradas en el juzgado. Órale, lo que les gusta. Ustedes generaron ese espacio, pues verdad, aguántense. Pero bueno, ya no les voy a decir eso, ya, ustedes ya saben para dónde van, ¿no? Sigue, inoponibilidad es la cuarta. Inoponibilidad deriva de la disposición de la ley que establece que los actos jurídicos deben surtir efectos a terceros. Los actos jurídicos deben surtir efectos a terceros. Inoponibilidad, ¿qué significa? Que tiene que oponerse. Inoponibilidad viene de oponerse, es lo contrario, ¿sí? Vamos a oponernos a terceros. ¿Para qué? Para que todo el mundo se entere. ¿Qué significa surtir efectos a terceros? Lo que hemos platicado 1000 veces con el ejemplo del registro público de la propiedad. Tiene 2 puntos esa oficina. ¿Cuáles son los que debe de cumplir? Son 2. Dar, ¿qué dar qué? La escritura. Registro. Y segundo, dar publicidad. ¿Y qué creen que es dar publicidad? Es generar efectos a terceros, que todo el mundo se entere o esté en posibilidad de enterarse, ¿sí? ¿Cómo te puedo obligar a que no hagas nada contrario a mi propiedad si no sabes que es mía? ¿Cómo te voy a obligar que respetes a mi esposa si no sabes que es mi esposa formalmente, ¿no? Hay un registro público que dice registro del estado civil de las personas. ¿Cómo te voy a decir no toques a mis hijos si no sabes que son mis hijos? No voy a andar con sus actas acá, ¿verdad? ¿Sí? Yo a cualquiera de ustedes lo veo bastante sano, pero ¿cómo sabré si no fueron sujetos de interdicción? No les van a pegar aquí su acta de tutela en el pecho, ¿verdad? Entonces voy a poder acceder. Oye, ¿puedo celebrar el acto jurídico completo? No, mira, ya es público, es oponible a todos, que es sujeto de interdicción, es decir, un mayor de edad que no puede hacer valer sus derechos por sí mismo, depende de un tercero. ¿Lo entendemos? Entonces, esa inoponibilidad va de la mano con la publicidad, que todo el mundo se entere. Fuera de ese registro, lo demás será situaciones privadas, no consideradas actos jurídicos, hasta su debido registro y publicidad. ¿Entendemos? ¿Problemas con ello? Es más, ¿alguien trae los códigos de Cajica, los viejitos? ¿No? ¿Traen por los modernos? Ah, es que esos son buenos. ¿Nadie trae un Cajica? No se olvide. ¿Por qué? ¿Por qué son buenos? ¿Sí lo trae? A ver, búsqueme el artículo 2988, creo que es. Ya está derogado. Pero como es Cajica, todavía lo trae, nada más te pone la leyenda derogado. ¿Sale? Por eso son buenos. Tú me vas a decir, oye, pero está derogado. ¿Para qué lo leo? Si ya está derogado. Sí, pero como en México tenemos un mar de leyes, lo que quitaron de ahí no creas que desapareció. Generaron una ley particular con el contenido de estos artículos. Entonces, para efectos, sigue vigente, nada más ya no lo vas a invocar como Código Civil. ¿Puedes leerlo? Sí, artículo 1988. Se inscribirán en el registro las escrituras en las cuales conste la adquisición, transmisión, modificación, gravamen o extinción de la propiedad de inmuebles o derechos reales. Fracción segunda, las escrituras que reforman las mencionadas en la fracción anterior. Tercera, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles para un periodo mayor de 5 años y aquellos en que haya anticipo de rentas por más de 3. Cuarta, hasta ahí déjelo. Todo lo que ha leído, ¿creen que ya no exista? ¿Ya no te obligan a registrar la escritura? ¿Ya no te obligan a registrar los contratos? Claro que sí, nada más que ya no está ahí. Y ahora vamos a leer la ley del registro público de la propiedad del comercio, tanto su ley principal como su reglamento interno, y vas a encontrar estas disposiciones incluidas ahí. Si, otro ejemplo, pueden buscar todo lo que se refiere a la propiedad en condominio, y también está derogado. Pero ¿qué creen? Generaron una ley del condominio, con los mismos artículos, la misma descripción, la misma redacción, está ahí. ¿Sí lo entendemos? Entonces,
Ojo, cuando vean algo que está derogado, no se pregunten, ¿ya no existe? No, sí existe, nada más la pregunta es de dónde lo encuentran. Eso es como tip, ¿vale? Y les recomiendo los Cajica porque siempre traen todo lo que ya está derogado. Y las otras publicaciones ya nada te ponen derogado, ¿sí? Entonces pierdes información. Y les acabo de decir, no es que desapareció de nuestro radar, significa que ya la sacaron de ahí porque alguien dijo, de que esté ahí a que yo publique una ley y me reconozcan por ello, mejor que me reconozcan, ¿verdad? Digo, el procedimiento legislativo en nuestro país también es de excelencia. Problemas con esto, la inoponibilidad va de la mano con la publicidad y es justamente lo que nos leyó su compañero. Es obligación registrar estas escrituras, ¿sale? Pero ya no está en su código, hay que buscar la ley donde se encuentre esto insertado. Vamos con lo que sigue. Clasificación de los contratos. Ya se saben. Si ya se la saben, las obviamos. Entonces van a hacer tarea de ello. Ya la siguiente ya les voy a poner una tarea más. Entonces, clasificación de los contratos rápido, ¿no? Pues ya se las manejan. Ustedes pueden consultar más bibliografía, como se los pedí. ¿Por qué? Porque la clasificación va a ser doctrinal. Prácticamente en su código nada más vienen 3 o 4 clasificaciones de contratos. De ahí en fuera las demás son doctrinales. Ustedes le dan la denominación. Por eso les dije que chequen bibliografía alternativa que ustedes les guste, ¿no? Vamos con la primera. Contratos bilaterales o sinalagmáticos. ¿Qué es sinalagmático bilateral? Es lo mismo, sinónimo. ¿Qué significa sinalagmático? Doble, por eso es o bilateral. Se subclasifica en sinalagmáticos perfectos y sinalagmáticos imperfectos. Eso ya se lo sabe, ¿no? Cuando es perfecto, es aquel en el que las obligaciones recíprocas entre las partes, existen de forma independiente una de otra. Sinalagmático imperfecto es cuando las obligaciones correlativas son además interdependientes. Las obligaciones correlativas son además interdependientes. ¿O quieren ponerlo más sencillo? Dependen una de otra. No pueden existir una sin la otra. Sinalagmático perfecto, denme un ejemplo. Sinalagmático perfecto, no dependen una de otra. Tienen que dar, son bilaterales. Una parte es como hacer, pero no al mismo tiempo. Sinalagmático perfecto. Pues cualquier relación laboral. Yo ahorita estoy dando la clase, no está aquí afuera tesorero para cuando termine mi clase me pague la clase, ¿verdad? ¿Cuándo me va a pagar? Ah, bueno, tus clases, cena, llega tu pago, ¿lo entendemos? Son obligaciones bilaterales, pero que no dependen de su realización una de la otra, ¿sí? Se puede dar una y al tiempo se da la otra. ¿Cuál será imperfecta? Cuando están interconectadas y eso lo hacen todos los días. Compraron algo al mismo tiempo que entrego el bien, Pago. ¿sí? ¿Lo entendemos? Es al mismo tiempo. Si no cumplo con la otra, le van a decir al de la tienda, oye, vengo mañana, ¿no? ¿Qué crees que les diga el de la tienda? Ratero. Puede ser, ¿no? O sea, pero claro que te voy a decir que no, que cuando traigas tu dinerito, con mucho gusto. ¿Sí lo entendemos? En la imperfecta, pues la compraventa es el mejor ejemplo. Siguiente, contratos unilaterales. Como su nombre lo indica, ya creo que no tengo que dictarles eso, ¿no? Unilaterales. Quiere decir que solo una de las partes está obligada a dar, hacer o no hacer, y la otra parte no tiene que dar, hacer o abstenerse en favor de nadie. Denme un ejemplo. Donación, dicen por acá, no es cierto. A ver, donación, vamos a analizar donación, dice la compañera que no tiene que hacer nada. Vamos a pensar que llega tu abuelita con el... Ahorita que venga Navidad, no, ahorita en septiembre. Te trae el rebozo así colorido para que te lo pongas ese día, te lo pone aquí y te dice, ten mija, te lo regalo. ¿No tienes que hacer nada? No. Aceptar. No, porque es un regalo, lo aceptes o no lo aceptes ya es tuyo. ¿Qué tienes que hacer? Gratitud. Incluso si leen sobre donación, que ya lo hicieron, verán que hay la revocación de la donación de ese regalo por ingratitud. Entonces eso te obliga a ser grato, ¿sí? Entonces, por favor, a esa abuelita, por más que veas horrible lo que te dio, decir, ay, abuelita, gracias, no te hubieras molestado, ¿sí? Para la próxima, omite el regalo. Pero mientras ya tuviste que dar las gracias. Y ese agradecimiento hace las veces de la aceptación, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, hiciste algo. Entonces, ¿cuándo será unilateral? ¿Cuándo solo va a encerrar obligaciones para una de las partes? No sé si podría ser un contrato de promesa de compraventa.
Contrato de promesa de compraventa. No, porque al ser un contrato de promesa, ¿a qué te obligas? A dar el bien. A otorgar ese contrato, el cual sea, a futuro. ¿Quién se obliga? Las partes. ¿A firmarlo los dos? ¿O nada más uno lo va a firmar? Pues ya no hay contrato. Le falta el otro que acepte. Entonces, allá al fondo. No sé si los de promesa les Promesa de recompensa. ¿Sobre qué? ¿Se te perdió tu perro? Si me das las recompensas, ¿por qué te doy qué? Pues el perro. Mío, o sea, me obligo a buscar el perro. O me vas a dar la recompensa y luego a ver si lo encuentro. Creo que no funciona así, ¿verdad? De contratar. A ver, explíqueme la promesa de contratar, dice. Puede ser cuando una persona va a un banco a pedir un préstamo, esta se obliga a cumplir con las... ¿Y el banco a qué se obliga? A darte el dinero, ¿no? Y ya son obligaciones de ambos lados. ¿El reconocimiento de un hijo? El reconocimiento de un hijo. ¿En qué momento? Por ejemplo, cuando nace no necesitamos la voluntad para que sea reconocido. Ya no. Ya no. Ya no. Por eso le pregunté el momento. Sí le doy la certeza del reconocimiento de un hijo, pero si es al nacer, es decir, en su acta de nacimiento, ya no. ¿Por qué? Lo que vamos a decir hace rato, alimentos son recíprocos. ¿Y dónde nace ese derecho recíproco? En el acta de nacimiento. Tú necesitas ahorita, te los dan tus padres. Cuando ellos necesiten, tú los tendrás que dar. ¿En qué momento no aplicaría eso? En el reconocimiento posterior al acta de nacimiento, el cual no genera patria potestad. Y este derecho recíproco es de la patria potestad. Excepción de eso es el reconocimiento posterior. Ahí tú le das derechos, pero no obligaciones, ¿vale? Entonces, cuidado, por si no, imagínate, ahorita reconocemos a un millonario, ¿no? Pues ya para que sean recíprocos, pues ya es negocio. ¿Crees que por algo pusieron eso, no? Entonces obviamente no va a funcionar para que evitemos esas simulaciones. Entonces solo generas derechos y eso lo dice su código. Entonces ahí sí, pero posterior al nacimiento. Porque en el acta de nacimiento va a ser patria potestad y ya son derechos y obligaciones recíprocos. Pues sí, es un contrato. ¿Sí? Es más, simplemente, lo quieres ver más absurdo, porque ahí todavía tienes un documento. Vete al contrato social. Simplemente por nacer aquí, ¿qué eres? Mexicano. Mexicana. Es un contrato social. Nada más eso. Y ya con eso, todos los derechos que establece nuestra Constitución y leyes complementarias te benefician. ¿O no? ¿Sí lo entendemos? Eso también lo vieron cuando vieron atributos de la persona, cuando vieron nacionalidad. ¿Se puede renunciar a la nacionalidad? Y estamos en un mundo globalizado, ya no va a tardar en que les llegue un asunto de... Y la respuesta es sí, solo hay excepciones bajo las cuales tú puedes renunciar de fuerza mayor a tu nacionalidad, como la que hacen los atletas. Los atletas, no me acuerdo ahorita el número de forma que tienes que llenar para presentar a la Secretaría de Relaciones Exteriores para solicitar tu baja de nacionalidad como mexicano y poder nacionalizarte del equipo coreano porque eres bueno en arco. Bajo esa situación sí lo puede hacer, como cualquier hijo de familia de aquí de México, no lo puedes hacer. Ahí te aplicará la doble nacionalidad, ¿sí? Es decir, te reconocen en otro como naturalizado, pero sigue siendo de nacimiento mexicano. Y a los atletas no, hay una excepción para ellos, ¿sale? Pero no podemos todos. Entonces, eso también hay que leerlo, ¿no? Y hay que ponerse a checarlo, ¿vale? Bueno, seguimos. Siguiente, decíamos técnico-jurídica, era contratos bilaterales y unilaterales, ¿no? Ahora, clasificación económica. Vamos a encontrar onerosos y gratuitos. ¿Cuándo son onerosos? Cuando hay provechos y gravámenes recíprocos entre las partes. Provechos y gravámenes recíprocos. ¿Cuál es el mejor ejemplo donde los dos tienen un provecho y los dos tienen un gravamen? El arrendamiento. Al arrendamiento. Pues sí, podría ser. Pero yo voy a poner el más clásico, que es la compraventa, ¿sí? Yo obtengo el provecho que yo vendo. ¿Por qué? Porque recibo dinero. ¿Cuál es el gravamen? Pierdo un bien. El otro, ¿cuál es su gravamen? Pierde dinero. ¿Cuál es su provecho? Genera un bien. ¿Cuándo será gratuito? La donación. La donación gratuita. A ver, ¿por qué me dices que la donación es gratuita? Porque no necesito hacer la compraventa porque ya me están donando el bien. En el caso de la herencia, ¿no? Porque es gratuita. La pregunta es por qué es gratuita, porque ya dijimos lo oneroso. ¿Por qué no tengo que pagar por él? Dice, no tengo que pagar por él. ¿Es cierto? Ya vieron donación. ¿Es cierto que no tengo que pagar por él? ¿En qué consiste la gratitud? ¿En qué consiste la gratitud? No, ¿en qué consiste la gratitud? Si yo te estoy dando algo para apoyarte, ese algo puede ser
dinero, en especie. ¿En qué consiste la gratitud? Si yo te apoyé, en que me tienes que apoyar a mí en un futuro. ¿Y qué crees? Eso lo vuelve oneroso. Ojo, ¿por qué? Hoy estamos hablando de obligaciones, cuando lleguemos a contratos en específico, vamos a cambiar el chip. Pero ahorita como estamos hablando de una obligación general, vamos a decir que ya no podemos cerrar nuestra mente a que solo lo oneroso es Dinero. el dinero. Por eso decíamos aprovechamientos y gravámenes. Puede ser en dinero, puede ser en especie, puede ser en el formato que tú quieres, puede ser en dar, hacer o abstenerte. ¿Sí lo entendemos? Entonces ya lo oneroso no nada más es dar dinero. Como las placas que le ponen como reconocimiento de gracias, se hizo este sticker, por ejemplo, gracias a tal persona por la no como tal. Si eso lo establece como la gratitud, podría ser reconocimiento, pero no tiene que ver nada con las emociones, dije. Pues, ahí sí me llamó la atención, te pago con una emoción. He escuchado en mercadotecnia el vivir la experiencia, ¿no? Pero nunca lo había escuchado en derecho, pagar con emociones. ¿Le das una sonrisa y ya? ¿No te gustó? Le pones cara de perro, ya. Es cosa, pero bueno, no creo. Tiene más que ver con el reconocimiento, podría ser, pero más que nada esa donación en un momento dado, ¿sabes cómo la hace? No tanto con la placa, sino con la deducción de impuestos. Y a fin de cuentas eso no es la prestación. ¿O crees que todos donan porque son caritativos? No, ya rompan su gusto. ¿Sí? No funciona así. Pero bueno, entonces a ver, oneroso, volvemos a ver, 1440 compañía. Si me regreso tantito oneroso. Puede ser conmutativos y aleatorios. El contrato oneroso puede ser conmutativo o aleatorio, de acuerdo con las siguientes disposiciones. Fracción primera. Es conmutativo el contrato oneroso si las prestaciones que se deben las partes son ciertas en cuanto a su existencia y cuantía, desde que se celebre el contrato. Y, fracción segunda, es aleatorio el contrato oneroso si una de las partes o todas ellas desconocen la existencia o cuantía de las prestaciones que deben, por depender estas de un acontecimiento contingente. Ok, en la primera, pues la compraventa, ¿no? Yo sé lo que compro, yo sé lo que vale y ya, se acabó. Y en la otra, ¿cuál sería un ejemplo? En donde desconozco qué me puede tocar o qué no me puede tocar. La herencia. Un boleto de lotería. La lotería, el juego de azar sería bueno. ¿Por qué? Porque sabes que hay un premio mayor, pero también se divide en cuántas personas, no sabes cuánto te va a tocar. ¿Sí? O si va a ser nada más reintegro. ¿Sí lo entendemos? Pero bueno, eso nada más para complementar lo que decíamos de oneroso. Ahora, lo que estaba en el aire era lo gratuito. ¿Dónde será gratuito? Pues un ejemplo, para que no perdamos mucho el tiempo, va a ser el préstamo, el comodato. El préstamo de un bien para que no haya... Tendría que cuidarla, entonces... No, pero el comodato no se refiere a bienes raíces. El comodato se refiere a bienes muebles, que yo te presto con la finalidad de su exhibición. Esto mucho se hace con obras de arte, museos, ¿sí? En el cual tú tienes algo que le llama la atención al mundo, pero que en tu casa no lo podemos ir a ver. Pues tú nos lo prestas para que él se exhiba, vengan, lo vean, y yo me comprometo a cuidarlo y regresártelo. ¿Cuál va a ser mi aprovechamiento? Ninguno, porque yo no me voy a quedar con él. Nada, me vuelvo responsable en caso de su deterioro o destrucción. ¿Sale? Que a fin de cuentas serviría como una especie de préstamo simple, que es el que iba yo a tocar. ¿Cuál es el préstamo simple? Él necesita dinero, yo se lo presto sin ningún tipo de rédito, ¿sí? O compensación extraordinaria cuando me regrese ese dinero, ¿sí? Simple y sencillamente presto un peso, me regresas un peso, se acabó. El comodato, pero es de bienes muebles, no inmuebles. Esos serían ejemplos del gratuito. Del gratuito, ¿sí? Del gratuito. Para que ya no estén pensando, porque si no me dicen otra vez donación, pues ya vimos que no. Y no lo digo yo, su código dice que es revocable por ingratitud. Ahora les pregunto, ¿la sucesión es gratuita u onerosa? Entendiendo que hay aprovechamientos y gravámenes de ambas partes. Que yo recibo una herencia. Ya se murió, ya no le debo gratitud. Ahí está el ejemplo, es onerosa porque entendemos que hay aprovechamientos y gravámenes. ¿Cuál sería mi gravamen? Simple y sencillamente que tengo que aceptarlo. Y ya con eso me obligo a hacer. Recordando que la obligación es dar, hacer y abstenerse. Entonces, al ya tener una carga de hacer, forzosamente yo tengo que ir ante la autoridad y decir sí, la acepto. Mientras yo no haga eso, no es nada mío. Es lo mismo que con el regalo. Tengo que tener gratitud. Aquí ya no es gratitud porque ya se murió.
pero mínimo tengo que hacer el procedimiento necesario para aceptar ese bien. Ya no entremos si hay impuestos, acreedores que pagar, simple y sencillamente está en mí aceptar o repudiar la herencia. Para efectos es una carga que me dejan a mí, ¿sí? Que tengo que cumplir para poder adquirir esa herencia. ¿Sí lo entendemos? Entonces ahí sería onerosa, recordando que el oneroso en este punto, aclaro, en este punto solo significa que me obligan a dar, ser o abstener a favor de un tercero, y esa carga es lo que constituye lo oneroso. ¿Sale?